El presente ejercicio nos menciona lo siguiente. Dice que en la figura el cuadrado tiene el lado a igual a 4 raíz de 2 unidades, donde los puntos A y B son puntos medios. Nos piden hallar el módulo del vector resultante de la suma de los vectores. Bien, tenemos entonces aquí un cuadrado cuyo lado viene a ser 4 raíz de 2 y tenemos acá los vectores A, B, C y D respectivamente. Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el método del triángulo para hallar la resultante del vector A y del vector D. Luego lo haremos en forma consecutiva para los casos de los vectores B y del vector C. Observe, a este vector A lo voy a trasladar a un punto en común y lo vamos a desarrollar de forma separada junto al vector D, es decir, de esta forma. Al vector D lo voy a trasladar a este punto de acá y observe, lo que voy a hacer es justamente trasladarlo a este punto. Ahora fíjese, como este vector de acá es el mismo tamaño que este lado de acá, entonces fíjese que el vector A y el vector D prácticamente viene a ser la diagonal de este cuadrado. Y si no, observe lo siguiente. Trasladamos acá a este vector y cerramos en este punto. Como verán, a este método se le conoce como el método del triángulo. Es decir, en el primer caso tendríamos para el vector A y para el vector D la resultante que justamente viene a ser la diagonal de este vector. Entonces vamos a colocar acá por el momento esa resultante. Sabemos que este es el vector A, el de acá viene a ser el vector D, porque es el que hemos desplazado, y esto vendría a ser la resultante R. Vamos a llamarle R1 para diferenciar con el resto de los vectores. Entonces decimos, la resultante R1 será igual a la suma del vector A más el vector D. Por el momento lo dejamos así, porque todavía nos faltaría hallar la suma del vector B más C. Entonces observe nuevamente. Al vector B igual llevamos a un punto en común, es decir, más o menos por acá, y lo mismo ocurrirá con el vector C, es decir, lo trasladamos de esta forma. Pero además quisiera que ustedes observen, este vector C yo lo puedo trasladar a este punto de acá, y fíjese, este mismo vector estaría cubriendo prácticamente con la otra diagonal, que viene a ser la misma que esta resultante de acá. Entonces eso vendría a ser la resultante para nuestros vectores B y C. Es decir, trazamos desde este punto, fíjese, la diagonal, que vendría a ser prácticamente este lado de acá. Como verán ustedes, esta resultante de acá viene a ser la misma que esta de acá, pero le vamos a poner la resultante 2. Y esto vendrá a ser igual a la suma de los vectores B y el vector C. Entonces vemos que la resultante R2 será igual al vector B más el vector C. La resultante total vendría a ser la suma de R1 más la suma de R2. Es decir, trasladamos a un punto. Esta vendría a ser la resultante R1 y luego vamos a sumar R2. Trasladamos también a este punto. Donde termina R1 colocamos R2. Y como ven, este vector vendría a ser la resultante R2. Ahora, la resultante total vendría a ser igual a la suma del vector R1 más el vector R2. Pero cada uno de ellos está representado por lo siguiente. R total vendría a ser igual a R1, pero R1 es el vector A más el vector D. El vector A más el vector D. Le sumamos al vector B más el vector C. Ahora fíjese, el vector A más el vector D viene a ser R1 y en módulo vendría a ser la diagonal de este cuadrado. Pero ¿cómo hallamos la diagonal de este cuadrado? Ahora, si A más D vale R1 y B más C vale R2, además R1 y R2 son iguales, entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. A este término lo llamaremos simplemente la resultante R y al otro término B más C también le llamaremos R. ¿Pero por qué le llamamos R? Porque simplemente la suma de estos dos nos dan la misma resultante, es decir, R1 y R2 son iguales como ustedes habrán podido observar. Entonces decimos, la resultante total viene a ser igual a R más el otro R. Es decir, no olvide que esta es la resultante total. Es decir, la resultante total vendrá a ser igual a 2 veces la resultante R. Ahora, si queremos hallar el módulo, necesitamos saber cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Pero como R1 y R2 son iguales, entonces basta saber cuánto vale R1. Pero R1 hemos dicho que viene a ser la diagonal de este cuadrado.
Entonces, ¿a cuánto equivale la diagonal de este cuadrado? Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente: hallar cuánto vale esta diagonal, es decir, esta longitud, porque eso nos va a permitir hallar cuánto vale r. Una vez que sabemos cuánto vale r, simplemente lo que vamos a hacer es hallar el módulo de la resultante total. Entonces nuestro objetivo ahora simplemente es hallar esta diagonal. ¿Cuánto vale esta diagonal? Pero para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Voy a borrar esta partecita para poder resolverlo en ese lado de ahí. Sabemos entonces que la resultante total es igual a 2 veces r. Entonces decimos, el módulo es fácil de hallar, vendría a ser elevamos al cuadrado a este término, y para que no pase nada también elevamos al cuadrado a todo el término r, es decir, a toda la resultante. La resultante total tendrá módulo de la siguiente forma. Esto vendrá a ser raíz cuadrada, 2 es 4, y este r por la propiedad, es decir, r por r, este es r al cuadrado, ya que los vectores desaparecen porque simplemente estamos haciendo un producto escalar. Entonces ya aquí sería r al cuadrado. La resultante total, cuyo módulo va a ser igual, raíz cuadrada de 4 es 2, y de r cuadrado simplemente es r. Por el momento le llamaremos ecuación número 1. Y lo que voy a hacer es justamente lo que yo les mencionaba. Esta diagonal nosotros le hemos llamado como r, ya que tiene la misma longitud. Entonces justamente les mencionaba, de acuerdo al teorema de Pitágoras, dice que r al cuadrado es igual a la suma de los catetos o de los lados elevado al cuadrado. En este caso sería entonces 4 raíz de 2 al cuadrado y más 4 raíz de 2, todo este término elevado al cuadrado. Entonces decimos r al cuadrado vendrá a ser igual, acá elevamos al cuadrado, esto es 16. Cuando yo elevo al cuadrado una raíz cuadrada, simplemente queda el término que está acá, es decir, multiplicado por 2, ya que este 2 se va con esta raíz, lo mismo ocurrirá con el otro término, 16 multiplicado por 2. R cuadrado es igual a 16 por 2, esto es 32, más el otro 32. R al cuadrado será igual 32 más 32, esto es 64. Entonces de aquí sacamos raíz cuadrada y r vendría a ser igual a raíz cuadrada de 64. Es decir, esto vendría a ser 8. En realidad acá salen dos valores, sale más menos 8. Pero como es módulo, vamos a tener que utilizar el valor positivo. Por eso que estoy utilizando el valor de 8. Con eso retornamos a la ecuación número 1 y obtenemos el módulo de la resultante total, vendría a ser igual a 2 veces r, pero r vale 8. 8 en este caso 8 unidades porque aquí nos están dando que está dado en unidades. Y eso sería igual a 16 unidades. Como ustedes habrán podido observar, nuestro vector resultante se duplicaba. Ese es uno de los métodos que hemos resuelto. Ese método es el método del triángulo. Fíjese, trasladamos en un punto en común al vector A y en forma consecutiva voy a trazar el vector B de esta manera. Hago lo mismo con el vector C. Finalmente terminamos con el vector D. Entonces escribimos en forma ordenada. Esto vendría a ser nuestro vector A, esta vendría a ser nuestro vector B, esto vendría a ser nuestro vector C y finalmente nuestro vector D. La resultante vendría a ser desde el punto donde empieza el vector A hasta donde termina el vector B, es decir, de esta manera. Si quiero saber cuánto es el tamaño de esta resultante, simplemente voy a trasladar estos vectorcitos en forma paralela para poder demostrar que viene a ser 2 veces el tamaño de la diagonal de este cuadradito. Observe, el primer punto sería hasta ahí y luego el otro que falta vendría a ser esta de acá. Pero esta diagonal viene a ser R. Como vector lo vamos a colocar ahora y esta también vendría a ser R y la resultante total vendría a ser igual a la suma del vector R más el otro vector R. Es decir, la resultante total vendría a ser igual a 2 veces la resultante R. Y como módulo, simplemente sabemos que R viene a ser igual a 8 unidades en módulo. Entonces lo multiplicamos a 2
por 8 unidades. Y esto vendría a ser igual a 16 unidades. Eso vendría a ser el método más directo si es que nosotros conociéramos, por ejemplo, este método. Este método viene a ser el método del polígono, que también se resuelve de esa manera. El resultado sale lo mismo, como ustedes habrán podido observar.